Ok, bueno, cualquier situación me comentan si se pierde la presentación o algo así. Yo espero que no. Bueno, el día de hoy agradezco la presentación de Iván y nuestro presidente y la directora Azucena. Nuevamente me presento con ustedes. Soy la maestra Vania Berenice Jorge de Román y actual presidenta de la Comisión de Desarrollo Ecológico y Sustentable. Abrimos esta charla, esta plática, debido a los requisitos que nos está solicitando el ayuntamiento a través de la Dirección de Recursos Naturales y Ecología del ayuntamiento. Entonces hay una serie de dudas con respecto a los documentos que se deben de enlistar y cómo podemos obtenerlos. La plática va a constar de los siguientes puntos: lo que es la legislación, la definición de RPBI, RNE y RCU, de acuerdo a esta legislación que vamos a ver, qué es un contrato y manifiesto, y finalmente lo que es el plan de manejos de residuos o plan de manejo ambiental. Bueno, es importante que empecemos con la parte de la legislación, porque la legislación nos va a dar las bases sobre lo que son las competencias y las obligaciones que tenemos nosotros como generadores de residuos. Entonces, vamos a platicar un poco acerca de dos leyes. Vamos a empezar con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, también llamada LEGEPA, que en su artículo primero nos dice que se debe garantizar la participación corresponsable de las personas, ya sea de manera individual o colectiva, para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Este artículo es importante porque básicamente nos obliga a todos, tanto nosotros como empresarios, tanto a la parte ciudadana, a la protección del medio ambiente y la preservación y restauración de ese equilibrio, ¿no? En caso de que sea dañado el medio ambiente, es importante restaurarlo, ¿no? De alguna manera, recuperar ese espacio. Por otro lado, tenemos la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que esta parte, socios, quiero que por favor pongan mucha atención, porque en su artículo 10, de hecho, estas leyes están dentro de los documentos que ustedes ya han recibido, ¿no? Entonces, en el artículo 10 habla de las obligaciones y las funciones que tienen los municipios en el caso del manejo integral de residuos sólidos urbanos. El municipio solo se va a encargar de manejo de residuos sólidos urbanos, ¿sí? ¿Qué manejo le va a dar? Bueno, lo que es la recolección de esos residuos, el traslado, el tratamiento y la disposición final. Es decir, ellos van a recoger esos residuos, los van a llevar, tienen que darles un tratamiento y una disposición final, en este caso en el relleno sanitario que tiene Chilpancingo. Ahora, dentro de las funciones, a través de esos residuos sólidos urbanos, vienen algunas atribuciones particulares. Por ejemplo, prestar por sí o a través de gestores el servicio público de residuos sólidos urbanos. Asimismo, otorgar autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprenden la prestación de los servicios de manejo integral de esos residuos, efectuar el cobro del pago de servicios de manejo integral y destinar esos ingresos a la operación de fortalecimiento. Me voy a detener en este numeral 8 porque dice que deben de participar en el control de los residuos peligrosos e imponer las sanciones de esos mismos. Ellos se hacen cargo de residuos sólidos urbanos en todo el tema, pero en el caso de residuos peligrosos, que es otro tipo de, otra clasificación de residuos, solamente van a ver lo que es la parte de control y la parte de sanción. ¿Qué quiere decir esto? Que de ninguna manera ellos van a poder hacer recolección, traslado, tratamiento o disposición, ¿sí? Esto les digo que debemos de tenerlo muy en cuenta, porque cuando pasemos a la parte de contrato y manifiesto, con ellos no vamos a llevar esa parte, ¿sí? De ninguna manera el municipio nos va a poder, cobrar por el pago de manejo de residuos peligrosos, ¿sí? Sí puede ver el control, que se esté llevando un control dentro de nuestra empresa, y de no llevar nosotros un control, imponernos la sanción, solamente eso, ¿sí? Pero no va a poder llevar lo que es la gestión o el manejo. Repito, recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos peligrosos, no.
Todo lo que sea RCUs sí lo va a poder hacer. Ahora, tenemos en las leyes anteriores son de competencia federal. ¿Qué quiere decir? Que se aplican en toda la República Mexicana, ¿sí? A nivel territorial, la aplicación es la República Mexicana y aplica para todos, ¿sí? Para todos nosotros y es obligatorio cumplirla. Dentro del Estado, nosotros también tenemos ciertas leyes que tenemos que cumplir. En este caso, la Ley 593 de aprovechamiento y gestión integral de los residuos del Estado de Guerrero, ¿sí? Que aquí nos habla ya en la cuestión en su artículo 11 sobre lo que es la SEMAREM, en este caso que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es el organismo dentro del Estado de Guerrero que se va a encargar de todas estas atribuciones. Para el caso de la SEMAREM, ya estamos hablando, aparte de residuos sólidos urbanos, hablamos también de que tiene atribuciones en los residuos de manejo especial, ¿sí? Y residuos también peligrosos. Ellos van a ver la cuestión de la disposición final, tanto, un segundo por favor. Sí, ellos van a ver lo que es la parte de la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Ellos también tienen que decirnos cuáles son las instalaciones para el tratamiento, por ejemplo, en este caso de aguas residuales, y tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales, y plantas o instalaciones donde se elabore composta. Así también información sobre centros de incineración de residuos, centros de transferencia, acopio, almacenamiento y plantas de tratamiento tanto de residuos sólidos urbanos como de manejo especial. Esto también es importante, socios, porque la SEMAREM nos tiene que proporcionar el listado o nos tiene que decir a dónde voy a llevar tanto residuos sólidos urbanos como tanto residuos de manejo especial, y ahí también entrarían residuos peligrosos, algunos tipos de residuos peligrosos, ¿sí? Entonces, cada uno en este caso ayuntamiento, decíamos residuos sólidos urbanos, y SEMAREM tanto RCUs como RME, manejo especial. ¿Sí? Esas son las atribuciones y, repito, tenemos que conocerlas porque también nosotros tenemos, esto es bilateral, si nosotros vamos a cumplir, ellos también tienen que cumplir sus funciones y sus atribuciones bajo la ley. Ok, me voy a detener otra vez en este reglamento, el 593, en su artículo 14, porque nuevamente menciona las atribuciones de los ayuntamientos en el caso de los residuos. Bueno, dice que corresponde al ayuntamiento lo que es la limpieza, barrido de áreas públicas, el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos de origen domésticos y de servicios. Esto, por favor, también quiero que lo tengamos en cuenta porque no solamente son los que se generan en nuestras casas. Al incluir la palabra servicios, o sea, involucra, por ejemplo, lo que son empresas. Nada más que aquí dice que sean pequeños generadores. Tenemos cuando hablamos de pequeños generadores nos referimos dentro de la normatividad a aquellos que generen menos de 10 toneladas. Sí, ya arriba de 10 toneladas estamos hablando de grandes generadores. Me atrevo a pensar que aquí en Chilpancingo no tenemos grandes generadores. Quisiera pensar tal vez la industria de la construcción, ¿no? Pero en general la mayoría somos pequeños generadores. Entonces, este ayuntamiento tendría que encargarse de la recolección de mis residuos sólidos, ¿sí? Ahora, este de aquí que dice establecer las tarifas por prestación de servicio de manejo de residuos, esta parte es importante porque dentro de los documentos que nos están pidiendo, por ejemplo, nos están pidiendo el contrato y manifiesto, ¿sí? Entonces, el ayuntamiento nos va a fijar en función del volumen de residuos que yo genere y el tipo de residuos que también esté generando, una tarifa o un costo, ¿sí? Por prestarme ese servicio. Por eso es importante, socios, que nosotros conozcamos cuánto estamos generando, qué cantidad, peso o volumen en alguna unidad,
y qué tipos de residuos estoy generando. ¿Por qué? No nos pueden cobrar la misma tarifa a todos, ¿sí? O sea, eso no puede ser igual para todos. Tiene que ser diferentes tarifas en función de volumen y tipo de residuos. Entonces tenemos que exigir eso al ayuntamiento y por nuestro lado también tenemos que saber ubicarnos en cuántos residuos estoy generando y qué tipo de residuos son los que estoy generando, ¿sí? Para que puedan asignarme a mí una tarifa por la prestación del servicio. Y repito, sus funciones también son aprobar y registrar la instalación de centros de acopio que operen de forma continua y permanente para reunir materiales valorizables. Esto también, insisto, tienen que ellos tener una lista aquí en Chilpancingo, el ayuntamiento, de qué empresas se dedican al acopio, en este caso, por ejemplo, de RCUs que pueden ser valorables, que puedan regresar a la cadena de valor, y también de residuos peligrosos. Sí, ellos deben de tener una lista de esto. En este caso, como ustedes saben, nosotros tenemos un centro de acopio permanente. Tenemos que registrarnos o solicitar nuestro registro o avisar al ayuntamiento de que estamos trabajando de forma continua y permanente. Sí, ya que los residuos que nosotros acopiamos en el centro Chilpancingo Coparmex son materiales valorizables, en el caso, por ejemplo, de los electrónicos, ¿sí? Las pilas y los medicamentos que también acopiamos ya no son valorizables, esos tendrían otro tratamiento o tienen que llevarse a disposición final. Bueno, continuamos. Ahora sí, en base a esta legislación que nosotros vimos, quiero hacer aquí, bueno, antes de comenzar, quiero hacer aquí un comentario. En el documento que nos están haciendo llegar, vienen otras leyes y otro reglamento. Sin embargo, debo hacer mención que al revisarlos, porque me puse a revisar uno por uno, no tiene relación con respecto a gestión de residuos sólidos. No sé realmente en qué se basaron para incluir esos reglamentos. Y el reglamento que marca también el ayuntamiento, el que dice que es reglamento para la protección al ambiente y preservación ecológica, no lo pude encontrar. Me decían que estaba en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico del Estado de Guerrero, sin embargo, no lo pude localizar. Y precisamente ahí es donde ellos se están basando para solicitarnos estos requisitos. Así que estoy en esa tarea de poder localizarlos. Bueno, ahora sí, ¿qué es un residuo de manejo? Bueno, voy a empezar por el residuo peligroso, porque lo que no sea peligroso será urbano o será de manejo especial. Bueno, de acuerdo a la normatividad, un residuo peligroso es aquel que tiene características de acuerdo a la CRETIV. La CRETIV son siglas, quiere decir corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso, ¿sí? Es decir, que si yo lo que estoy generando como residuo dentro de mi empresa presenta características, repito, corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamable o biológico infeccioso, se considera residuo peligroso. De repente tenemos como que dudas de decir, bueno, pero ¿cómo sé que lo que estoy generando es corrosivo, o reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso? Bueno, no es muy complicado. Voy a tratar de, durante la charla, irles dando como que la guía, ¿no? Podemos recurrir a otras normas. Por ejemplo, tenemos la 052 Semarnat 2005, esta de aquí, que esta norma prácticamente establece el procedimiento de identificación y las características y clasificación de los residuos peligrosos. La voy a compartir. Aquí deben de estar viendo mi pantalla. Esta es la 052 Semarnat. La pueden encontrar en línea, no hay ningún problema. Como son normas oficiales, todas, todo esto que les estoy presentando van a poder encontrarlo en línea o si no, si gustan, yo se los puedo pasar. Entonces, aquí en esta 052 viene una serie de listados. Aquí están arriba. Aquí está. ¿Sí? Tenemos 5 listados.
Y ahí prácticamente viene clasificado los residuos peligrosos. Puede ser por fuente específica, no específica, por resultado de desecho, etcétera, ¿sí? No me voy a detener mucho, solo quiero que vean las tablas, por ejemplo. Aquí tenemos algunos que los clasifica por metales, o sea, si tiene arsénico, bario, cadmio, cromo, mercurio, plata en estas concentraciones, se considera un residuo peligroso. Si son algunos constituyentes orgánicos, se considera un residuo peligroso. Lo voy a bajar un poquito más abajo. Por ejemplo, explosivos, fuera carbón. Si viene de la industria del petróleo, gas y petroquímica, pues es peligroso. ¿Sí? Los pinturas y productos relacionados, por ejemplo, residuos de pigmento a base de cromo y base plomo, que son algunas pinturas, plaguicidas, herbicidas. Entonces, aquí, si tienen alguna duda, sería nada más como que ir buscando, ¿no? ¿Qué estoy generando? Y si entra dentro del catálogo de residuo peligroso. Ahora, en este de aquí solamente están los corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables. Hay una norma específica para los biológico-infecciosos, los RPBI. Yo creo que Iván la debe de conocer muy bien por el laboratorio Cuauhtémoc, que es la 087 ECOL 1995. Esta norma habla exclusivamente de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Bueno, ¿cómo identifico un biológico infeccioso? Pues prácticamente son aquellos que vienen de, por ejemplo, clínicas de consulta externa, veterinarias de pequeñas especies, laboratorios de análisis clínicos, inclusive viene por nivel, ¿sí? Dependiendo por ejemplo, en el caso de los hospitales, cuántas camas tienen, o en el caso de los laboratorios, cuántos análisis clínicos realizan por día. También tiene un listado, ¿sí? O sea, todo lo vamos a encontrar, nada más es cuestión como que de ir viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es un RPBI? Pues sangre, si tuvo contacto con sangre, productos derivados de sangre como plasma, suero, paquete globular. Si hacemos estudios patológicos, todo lo que deriva de él. Cultivos, cepas de agentes infecciosos es un residuo peligroso biológico infeccioso, ¿sí? Entonces, esto sería lo que son los residuos peligrosos. Repito, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, o que esté en la 052, o biológico infeccioso que esté en su normatividad. Ahora, también dentro de esto entra lo que son los recipientes, los embalajes y el suelo. Es decir, supongamos que yo soy dueño de una prepa y tengo un laboratorio de química, ¿no? Porque pues tengo que dar química, ¿no? Y tengo que llevar prácticas. Entonces, si yo tengo un recipiente que contuvo mercurio y ya se me acabó el mercurio para mis prácticas, ese recipiente que contuvo mercurio también se considera un residuo peligroso, ¿sí? El embalaje, el que contuvo, se considera residuo peligroso, ¿sí? Y suelos, en este caso se habla de suelos contaminados, también porque puede haber algún derrame de cualquiera de estos, se considera residuo peligroso. Lodos, por ejemplo, de plantas de tratamientos de agua son residuos peligrosos. Entonces, no nada más se trata lo que trae adentro, sino lo que lo contiene. En el caso, por ejemplo, de los laboratorios de análisis clínico, los hospitales, ustedes saben, si algún día se han hecho alguna prueba, si nos sacan sangre, la aguja la depositan en el envase rojo. Entonces, el envase rojo se vuelve un residuo peligroso, ¿sí? Lo que contuvo esa sangre o ese suelo. Ok, entonces, eso sería un residuo peligroso. Ahora, si no está en este listado, va a caer dentro residuo de manejo especial o sólido urbano. Me voy primero a los de manejo especial. En el caso de los de manejo especial, aquí también quiero que ponga toda la atención en la cuestión de las palabras que se utilizan, ¿eh? Son materiales que se generan en procesos productivos o de servicio, ¿sí? Entonces, nosotros, si viene dentro de nuestro proceso, de lo que nosotros vendemos como producto o como servicio, se considera o se vuelve un residuo de manejo especial,
¿sí? Así vamos a poder identificar el residuo de manejo especial, mientras, repito, no caiga dentro de estos, ¿sí? Entonces, ahí ya es un poquito, digamos que hay que tener ahí esa parte cuidado, porque puede haber una confusión con los residuos sólidos urbanos. Por ejemplo, papel, cartón, la parte de la industria de la construcción, lo que es demolición, vidrio, llantas, electrónicos, pilas, electrodomésticos. Todos esos serían residuos de manejo especial, por mencionar algunos, ¿sí? Repito, aquí la clave está en que nosotros veamos si ese residuo viene del proceso productivo de lo que yo oferto, de lo que yo hago, ¿sí? O del servicio que yo ofrezco. Por ejemplo, si tenemos un socio que haga hielo, sí, todo lo que utilice para hacer ese hielo y se genere como residuo, va a ser un residuo de manejo especial, ¿sí? Si tengo un socio que sea de restaurante, igual todo lo que entre dentro de su proceso productivo será residuo de manejo especial, ¿sí? O sea, los empaques, embalajes, etcétera. Y bueno, lo que no caiga aquí y caiga acá será considerado un residuo sólido urbano. Pero ahí sí hay que tener cuidado. Residuo sólido urbano es el que se genera en casa, habitación, parque, jardín, vía pública, oficinas, sitios de reunión, mercados, comercios. Aquí hay que tener cuidado porque de repente hay como que las leyes se contraponen. Lo encontré como demoliciones y construcciones, sin embargo, entra acá. Instituciones. Entonces, vamos viendo esto. Por ejemplo, si yo tengo una escuela y tengo un laboratorio de química o de física, pues el laboratorio lo que se genera es residuo peligroso. Pero si tengo cafetería, si tengo una cafetería, lo que se genere ahí sería considerado como residuo sólido urbano, porque sería sitio, se podría considerar como sitio de reunión, ¿sí? Los orgánicos, como tal, que yo lo haya utilizado para alimentación y eso, sería residuo sólido urbano. Si, por ejemplo, dentro de mi empresa tengo un área especial donde comen mis empleados, otra vez puede ser la cafetería o simplemente ahí, sería residuo sólido urbano. ¿Por qué? Porque no viene del proceso productivo, ¿sí? No viene precisamente, no viene de ese proceso productivo, sino que viene de acá. Entonces, dependiendo de mi empresa y las áreas que yo tenga, puedo generar, digamos que 2 de ellos, puedo generar los 3, ¿sí? Por eso es importante que cada uno de ustedes vaya identificando las áreas con las que cuenta su empresa, ¿sí? Las áreas con las que cuenta su empresa para poder decir en qué áreas se está generando cada uno de esos residuos, ¿sí? O puede ser solamente que generen residuo sólido urbano. Ok. Continúo. Bueno, algunos ejemplos ya los puse aquí, ya los comenté. Metálicos, herbicidas, derivados de la industria farmacéutica, derivados de hospitales, laboratorios, sangre, plasma y tejidos son residuos peligrosos y ahí entran los RPBI, residuos peligrosos biológico-infecciosos. Residuos de manejo especial generalmente son electrónicos, pilas, electrodomésticos, llantas, medicamentos, cartuchos de tóner, aceite comestible usado en el caso de los restaurantes. Aquí hay que tener en cuenta esto. Los empaques, embalajes, si viene de mi servicio. De lo contrario de mi servicio o del producto que yo estoy ofreciendo. Y todo lo que ya no entre aquí o acá se considera como residuo sólido urbano o RSU. Alimentos, textiles, fibras sintéticas, las botellas de PET, polietileno de alta densidad, de baja densidad, aluminio, cartón, etcétera, ¿sí? Eso también lo comento porque de repente me decían algunos socios, es que entra mucha botella de plástico porque tomamos agua. Bueno, ese no forma parte de tu proceso productivo, tendría que ser clasificado como RCU, ¿sí? O sea, no lo vamos a clasificar en RME porque no forma parte, ¿no? O sea, si tú traes una botella de agua de afuera que la estás utilizando para tomar, eso tendría que ser un RCU. Ok, ahora sí, vamos a la parte de los requisitos. Bueno, estos son los requisitos que se están solicitando para el registro de control ambiental. Aquí solamente enumeré los que se supone que deberíamos de tener todos,
¿verdad? Como que es el recibo de agua del mes anterior, la identificación del propietario o representante legal, según sea persona física o sea persona moral, pago de predial, contrato de arrendamiento, la factibilidad de uso de suelo, es decir, que estoy utilizando el espacio que se me otorgó para, si se me otorgó para oficina, pues para oficina, si se me otorgó para escuela, ¿no? Que no haya una contravención. Si somos personas morales, pues el acta constitutiva y poder notarial. Estos son documentos que pues prácticamente todos debemos de tener, ¿verdad? En el caso ya de los específicos para lo que estamos manejando ahorita, uno de los requisitos que nos están pidiendo precisamente es el listado de los tipos de residuos que genera cada empresa, donde debemos indicar cuántos kilos se están expidiendo de cada residuo por mes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a cubrir este requisito? Bueno, lo recomendable o lo que tenemos que hacer es generar una bitácora. Se tiene que hacer una bitácora, en este caso solo puse RCUs y RMEs, recuerden, residuo sólido urbano o residuo de manejo especial. No puse los RPBIs, porque repito, lo que son biológico-infecciosos prácticamente tiene una... están obligados todos los laboratorios y los hospitales a tener sus propios protocolos, ¿sí? También deben de tener una bitácora solo para RPBIs. Entonces, esa bitácora ustedes la pueden hacer, no hay ningún problema, la pueden hacer y la pueden adaptar a las condiciones de su empresa. Les voy a poner aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo una bitácora de residuos sólidos urbanos, donde dice entrada y salida. ¿Ok? Es importante, su empresa es un sistema abierto, ¿sí? Es un sistema abierto. Es decir, de fuera de su, digamos, este cuadrito que es su empresa, afuera ustedes llegan sus proveedores, llegan sus clientes, llegan externos, adentro, les traen residuos, ustedes se los quedan, los procesan y tienen que darle una salida, ¿sí? Esta parte también tiene que ser muy clara, socios. No podemos decir que no generamos. No podemos decir que no generamos residuos. Todos generamos residuos. Todos los estamos generando y de algún lado llegan y de algún lado salen, ¿sí? O sea, tenemos que darle salida. En algún lado esos residuos tienen que salir. Entonces, les repito, esta bitácora, aquí ustedes pueden poner el tipo de residuo, ¿sí? Ahí simplemente escriben, por ejemplo, botellas de PET, si ya llevan una clasificación de plásticos, 20 kilos, fecha de entrada, se pesaron tal día, y la salida, tantas botellas de PET, tantos kilos de botella, fecha de salida y a quién se lo dieron. Por ejemplo, si es PET y repito, no forma parte del servicio o producto que ustedes hacen, pues se lo vamos a dar al ayuntamiento, a los carros de limpia, ¿sí? Hay bitácoras un poquito más elaboradas. Aquí tengo otra. Por ejemplo, aquí ustedes pueden separar orgánicos, reciclables, no reciclables, PET, pueden poner una columna que diga aluminio, pueden poner una columna que diga textiles, pueden poner una columna que diga bolsas de polietileno de baja densidad. Ustedes pueden adaptar la bitácora, obviamente, al tipo de residuo que ustedes estén generando, ¿no? Sí es importante siempre poner la cantidad generada. Si bien el ayuntamiento nos está pidiendo una bitácora mensual, yo sugiero que la hagan diario, ¿sí? Que esa bitácora la puedan hacer diario o por lo menos de manera semanal y que hagan su concentrado mensual, ¿sí? Que hagan su concentrado mensual. Repito, esta parte de entrada también pueden adaptarla a el área donde se está generando ese residuo. Si viene ese residuo de la cafetería, pueden poner ahí una columna extra que ese residuo se generó en la cafetería.
Si viene del proceso de fabricación del hielo, el plástico, las bolsas, pues ahí le ponemos que es en el proceso de producción, ¿sí? Y repito, hay que irnos acostumbrando a poner a quién le estamos entregando nuestros residuos, ¿sí? La empresa receptora que se va a llevar todos mis residuos. Esta es una bitácora de residuos sólidos urbanos. Podemos hacer una bitácora también de residuos de manejo especial y de residuos peligrosos. ¿Ok? Tiene que ser una bitácora por RCU, RME y en su defecto, si generamos biológico infeccioso, también una de RPBI. Bueno, nos están pidiendo también lo que es el contrato con una empresa recolectora de los tres, tanto de RCUs como RMEs como RPs. Y aquí viene la parte importante, que dice que debe estar registrado ante la autoridad competente. Esto es sumamente importante, ¿sí? Bueno, repito, ¿quién va a ser, con quién voy a hacer el contrato para recolectar mis residuos sólidos urbanos? Pues no nos queda más que con el ayuntamiento. ¿Podrían hacerlo con alguien más? Sí, sí podrían hacerlo con alguien más sin ningún problema, aunque pues prácticamente va a tocar hacerlo con el ayuntamiento. Ellos, repito, por la legislación, son los que se encargan de darle recolección y tratamiento y disposición a residuos sólidos urbanos. Entonces, solo nos queda mirar, bueno, y ahora, ¿con quién voy a contratar para los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos? Y que sea, que tenga ese registro, ¿no? Que está pidiendo. Bueno, pues miren, esto también quiero aquí que quede claro. ¿Quién es la autoridad competente? La Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Semarnat es la que se encarga de darles un registro a esas personas que se van a encargar de recibir los residuos, acopiarlos y darles disposición final. Y les da un número, un numerito, un CAS, para que puedan darle esa disposición. Aquí les estoy mostrando el directorio de centros de acopio de materiales provenientes de residuos en todo México. Debo admitir que no encontré uno más actual. Hay también problemas a nivel federal. No están actualizados el listado. El último listado está 2010, hay otros, sí, 2012, perdón, que viene por tipo de residuo. En este caso yo puse este. Vamos a buscar cuántos operadores tenemos en el estado de Guerrero. Déjenme ver qué página. Aquí estamos. ¿Sí? Aquí vienen los de toda la República. Bueno, ¿qué nos dice la Semarnat? En Guerrero tenemos, para darle recolección al aceite vegetal, en este caso de los restauranteros, a Biofuels México, 744 es clave, es la de Acapulco, ¿sí? También la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Guerrero, la Semarén, tiene la obligación de recibir el aceite vegetal usado. Fíjense, se supone que son la autoridad competente para recibir, sin embargo tengo entendido que no lo hacen, porque tampoco ellos tienen un espacio donde almacenarlo. O sea, eso es importante, socios, les repito, esto tiene que ser bilateral. Entonces, si vamos a cumplir, ellos también tienen que hacerlo, ¿no? O sea, la exigencia tiene que estar hacia los dos lados. Eso, para el caso de aceite vegetal, solo tenemos dos. En el caso de metales, también aparecen dos. Tenemos 744, las dos claves dadas son en Acapulco. Aquí, por ejemplo, dice que acepta metales, aquí específicamente fierro, aluminio, bronce. Estos 2010, no sabemos si sigan con su registro, porque los registros ante la semana también cada cierto tiempo se tienen que actualizar. En el caso de acumuladores y baterías, tenemos tres.
Pero también ahí tengo entendido, fíjense, eso también es una situación que pueden ustedes ver con sus mismos proveedores. Por ejemplo, si yo voy a comprar una batería para auto, la persona que me la vende se queda con mi batería, ya no me la regresa, ¿sí? Entonces, ese es como un canje, ¿no? Eso ya actualmente ocurre con varios proveedores. Por ejemplo, en el caso de los cartuchos y toners. Si yo utilizo cartuchos y toners y le compro directamente a una empresa, yo le puedo regresar mis cartuchos y toners. Eso también son acuerdos que ustedes pueden ver entre sus proveedores, que les regresen a cambio de lo que les entregan. Eso lo he visto en algunas instituciones. En el caso del plástico, bueno, aquí viene dice que hay servicio en Acapulco, Chilpancingo, Iguala. En el caso de COSE, es una asociación civil que recolecta PET, que recolecta polietileno de alta densidad, de baja densidad, recolecta también aluminio. Actualmente, ahorita por pandemia, me parece que no lo están haciendo. A través del programa Ecoreto, los pueden ir a dejar. En Prepa 1 teníamos el programa, sin embargo, ahorita ya no lo tenemos. Ecoplastic en Acapulco y reciclaje plástico en Acapulco. En el caso de residuos electrónicos y toners, tenemos HP, pero este es un 01800. Seguramente, bueno, aquí no tenemos oficina de HP. Desconozco si en Acapulco tengamos. Lo que sí, seguro hay en Ciudad de México, ¿no? Y los pueden recolectar por correo electrónico. Este programa sí está habilitado. Se puede mandar por correo a HP sin problema. Y bueno, aquí dice varios. También en Acapulco que reciben archivo muerto, papel, cartón, plásticos y bolsas. ¿Sale? Entonces, esos son algunos que tenemos. ¿Qué sería lo ideal, socios? Pues tener esto, un padrón de empresas de manejo. Este es un ejemplo de un padrón de empresas de San Luis Potosí. Son 24 páginas. Vamos a ir hasta la última, 333 opciones para nosotros disponer nuestros residuos. Esto tendría que ser lo ideal, ¿no? Tener un padrón a nivel estatal, en este caso también nosotros como Ayuntamiento de Chilpancingo, ¿no? Este padrón nosotros se lo tenemos que, pues de alguna manera exigir al Ayuntamiento y a la Semarén, ¿sí? Ellos nos tienen que decir, bueno, voy a disponer mis residuos, ok, dime a dónde los llevo, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo contrario nos dejan solamente o voy a Acapulco o voy a Cuernavaca. En Cuernavaca también hay varios empresas que se dedican a esto. ¿Por qué? Porque tengo que tener esto. Este es el famoso registro que pide ante una autoridad competente. Por eso, si ustedes van a hacer contrato con alguna empresa, tienen que pedirle su registro actualizado. Es este. Es un número de registro ambiental que repito, lo da la Semarnat. ¿Sí? Esos registros solo los da la Semarnat. Y también tiene que ver, pues, ¿qué hace, verdad? Porque no todos hacen lo mismo. Por ejemplo, hace recolección y transporte. ¿Sí? Va por tus residuos y se los lleva. Y sobre todo, ¿qué residuos autorizados son los que va a poder atender? Por ejemplo, bronce de hierro, PVC, plásticos de ingeniería, nylon, lodos de grasa, lodos, electrónicos, rebaba de aluminio. Voy a bajar un poco. Aquí, por ejemplo, tengo otro que hace, fíjense, da más otro tipo de servicios, recolección, transporte, almacena y da tratamiento, ¿sí? Entonces, hay algunos que les dan disposición final, o sea, les dan tratamiento. Hay otros que solo les dan manejo, otros que solo van a ir a tu empresa, los van a recolectar y los van a llevar, ¿sí? Y repito, sí tiene que ser uno que se adecue al tipo de residuo que tú como empresa estás generando, ¿sí? No todos le dan tratamiento a los mismos residuos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes traten de hacer ese contrato, repito, ya tienen que tener bien localizados sus residuos
para saber qué tipo de empresa es la que van a contratar. Obviamente, pues esto implica un pago, ¿verdad? O sea, dependiendo el pago se hace en proporción del volumen de residuos que ustedes generen, ¿sí? Y también aquí es importante mencionar que en este caso su proveedor que va a recolectar los residuos les va a dar las características, la manera en que tienen que entregar sus residuos. No se entregan así nada más. Por ejemplo, en el caso de las grasas, aceites, pues les van a indicar si es en tambos de ciertas características, de cierto volumen, y así lo tienen que entregar. Si son medicamentos, en una bolsa especial. Si son, por ejemplo, que sean envases de algún químico, de algún herbicida o de algún plaguicida, también les van a decir cómo tienen que entregarlo. Entonces, ahí tiene que haber bien una coordinación, la manera en que se reciben. Les voy a comentar el caso del Tecnológico de Chilpancingo, que estábamos tratando de llegar que recolectaran nuestras lámparas ahorradoras y también queríamos que se llevaran nuestros toners. Entonces le decíamos, bueno, ¿y cómo te vamos a entregar los toners? Y nos decía, en tambos de 200 litros los azules. Y nos quedamos, ¿y los tambos los tenemos que comprar? ¿Tú no los das o qué? Dice, la primera vez tú los compras y las siguientes ocasiones te hacemos canje, ¿no? Te llevamos tus tambos vacíos y ya no los entregas, ¿no? Y vamos así. Y decíamos, y en el caso de las lámparas, porque eran las lámparas de 2 metros, ¿cómo te las entregamos? En su empaque original. Uf, no, pues un rollo, porque ya no teníamos los empaques originales. Nos cotizaron, esa ocasión iban a venir 2 veces al año y nos cobraban 12,000 pesos por venir 2 veces al año. Pero pues al final también la institución no se hizo responsable del pago. Decía, ¿y quién lo va a pagar? Pues tenemos que pagarlos todos, ¿no? Pero bueno, no llegamos a un acuerdo, desgraciadamente, así que ahí siguen nuestros residuos, esperando que ser recolectados y transportados. Entonces, repito, en esa ocasión fue con una empresa en Cuernavaca, porque en Acapulco no teníamos registrado nadie. Y como nos importaba tener el manifiesto, y pues el manifiesto solo puede dar alguien con registro, pues no podía ser con cualquier persona. Ok, entonces continúo. Bueno, entonces eso sería el contrato. Ustedes van a tener que buscar a su empresa para RME y para RPs, que esté registrada ante la Semarnat. Una vez que ustedes lleven su contrato, bueno, viene la parte del manifiesto. Dicen, es que, ¿qué es el manifiesto? ¿Qué es un manifiesto? Bueno, es un documento donde precisamente ustedes, tanto ustedes como generadores y la empresa que contraten, van a registrar esas actividades, ¿no? O sea, yo te voy a entregar y tienes que entregar también y a toda la ley general es responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos, corresponde a quien lo genera, es decir, nosotros. ¿Sí? El manejo y disposición final de residuos peligrosos corresponde a nosotros. Nosotros somos los responsables de nuestros residuos, socios. Eso tenemos que aceptarlo. Así lo dice la ley. ¿Sale? Entonces, dice aquí que en el caso de que se contraten los servicios de manejo y disposición final de esos residuos peligrosos con empresas autorizadas por Semarnat, los residuos que sean entregados a dichas empresas, la responsabilidad por las operaciones será de estas. Es decir, yo le paso mis residuos a esta empresa que contrato y automáticamente la responsabilidad pasa para ellos. ¿Sí? Ya no va a ser mi responsabilidad, ahora va a ser responsabilidad de ese tercero. Entonces, esa es mi salida de mis residuos peligrosos. El manifiesto, para que tengan idea de cómo se ve, cómo tiene que ser. Aquí está, miren. Este es un manifiesto de entrega que está en Semarnat. Voy a ampliarlo un poco. Y ponen el número de registro ambiental. Por eso les digo que tiene que ser, tiene que estar registrado pues ante la Semarnat. Entonces ahí vamos a poner este que tenemos acá.
¿sí? Nos van a dar el número de manifiestos. ¿Cuántos manifiestos? Pues va a depender de su volumen. Si contratan que vengan 2 veces al año, pues 2 manifiestos al año son los que van a tener. Si generan demasiados residuos peligrosos de manejo especial, pues va a ser cada 3 veces, 4 veces, a lo mejor hasta una vez al año, ¿no? Nombre y razón social del generador. ¿Quién es el generador? Pues yo soy el generador. Y tengo que describir el residuo y clasificarlo dentro de la CREATIV, como habíamos dicho: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, biológico, infeccioso, manejo especial, ¿sí? Tengo que colocar en el envase en que lo estoy entregando la capacidad, la cantidad en volumen o kilos y la etiqueta, ¿sí? Todo eso en su momento, cuando van el contrato, el prestador de servicios que contraten les tendrá que dar esa información. Este es otro tipo de manifiesto. Este sí ya es por parte de la Semarnat y viene en 3 partes. La primera parte, pues soy yo como generador, ¿verdad? El número de registro. Tengo un número de registro como empresa generadora. Ahorita vamos a ver cuál va a ser mi número de registro. Tengo que tener un número de registro. Eso me lo va a dar la Semarén. Y datos de razón, la descripción, ¿verdad? Del residuo, el contenedor, la capacidad, tipo, cantidad, etcétera, ¿no? Tengo que irlo llenando. Esto es importante que sea verdad lo que están diciendo, ¿sí? Porque como es parte de las leyes federales, si ustedes mienten, pues se van a llevar su multa federal, ¿sí? Entonces, falsear este tipo de documentos está penado por la ley. Tenemos que tener mucho cuidado en describir, reportar verdaderamente lo que es, ¿vale? En la segunda parte vamos a tener el transportista, la empresa transportista y su autorización por parte de la Semarnat. Registro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que recibió los residuos que ustedes describieron, diciendo que es verdad, etcétera. Y el tercero es el destinatario, es decir, ok, ya está haciendo la recolección y está haciendo el transporte. Finalmente, ¿dónde se van a ir esos residuos? ¿Quién les va a dar esa disposición final? Entonces, es ahí como que el caminito, ¿no? Yo como generador, tú como recolectador transportista y finalmente a dónde se van a ir. Y este es el famoso manifiesto, ¿sí? Este es el famoso manifiesto. Y yo pensaba, digo, bueno, también hacer muchos contratos de repente pues puede elevar los costos, ¿verdad? Para nosotros como socios. Pero si estamos integrados a través de giros, constructoras, restaurantes, etcétera, no sé, escuelas, podemos hacer un contrato colectivo, ¿sí? Y de alguna manera reducir los costos, repartirnos esos costos y cada cierto tiempo que vengan y generar los manifiestos. O sea, hay que ir pensando como que en opciones, ¿no? Que nosotros tenemos. Aquí, por ejemplo, si se alcanza a ver, por ejemplo, aquí dice las características del contenedor. Son contenedores, pueden ser contenedores metálicos, pueden ser contenedores de plásticos con una capacidad de metros cúbicos. Aquí, por ejemplo, vidrio en un recipiente metálico de 1.5 metros cúbicos. Cantidad total de vidrio que estoy entregando, 189 kilos. Puede ser en unidades de peso, kilos, o unidades de volumen, metros cúbicos. ¿Por qué metros cúbicos? Porque, por ejemplo, los aceites pues van a ser en metros cúbicos o litros, ¿sí? Los residuos de laboratorio, por ejemplo, todos los que tengan laboratorios, no debemos de tirar a la tarca, ¿verdad? Nuestros residuos. Tenemos que tener un contenedor y ahí ir vaciando los líquidos hasta que se llene al tope. Entonces estaríamos reportando en volumen, a menos que la empresa me pida en kilos, ¿sí? Y bueno, esto sería el famoso manifiesto. Repito, el manifiesto va de la mano cuando ustedes contraten. Y ese manifiesto, otra vez voy a hacer hincapié aquí, si va a haber un manifiesto de RCU, pues entonces el ayuntamiento nos los tiene que dar. O sea, si el ayuntamiento nos va a cobrar, aquí hay que también nosotros ir tomando posturas, ¿no? Si el ayuntamiento nos va a cobrar por el manejo de nuestros RCUs,
pues entonces también el ayuntamiento tiene que tener también su registro de Semarnat como transportista, como colector y como disposición final, que sería en el relleno sanitario. Y tendría que darnos un manifiesto. ¿Sí? Esa también es una de las funciones que va a tener que tomar el ayuntamiento, hacer su propio registro. O sea, así también como nosotros vamos a tener que registrarnos, ellos también van a tener que hacerlo. ¿Sí? Porque de qué otra manera cubro la parte del manifiesto de RCU, o me van a dar un vale, me van a dar un ticket, o sea, que me tienen que dar algo, ¿no? Para suplir esto. Las empresas de RP y RME sí los dan, las que están registradas ante Semarnat. Entonces, ¿cómo le va a hacer el ayuntamiento para darnos el manifiesto? Esas son preguntas que tenemos que hacer. Bueno, ya para finalizar esta parte de la charla, nos pide también el plan de manejo de residuos o plan de manejo ambiental. Bueno, ese plan de manejo está en la 593 del aprovechamiento y gestión integral de residuos del Estado de Guerrero. Es una ley competencia estatal. Está dirigido a personas físicas o morales que generen un promedio igual o mayor a 27.3 kilos diarios de residuos sólidos urbanos. Es decir, si yo genero 27.3 o un poquito más de eso, de residuos sólidos urbanos, estoy obligado a hacer mi plan de manejo de residuos. O cualquier cantidad de residuos de manejo especial de competencia estatal. Aquí sí no hay una cantidad, o sea, con que ya genere un poquito de residuos de manejo especial, estoy obligado a hacerlo. O se dediquen a la recolección, transporte, tratamiento, reciclaje, reuso, acopio, almacenamiento, disposición final de los residuos antes mencionados. Prácticamente, así como está escrito, nos está obligando a todos a tener el plan de manejo de residuos. O sea, prácticamente nos está obligando a todos, ¿sí? Pero bueno, no hay que tener problema. El plan de manejo está en el portal del gobierno del estado. Ya está hecho. Simplemente lo que tenemos que hacer es llenarlo. Hay que presentarlo por primera vez ante la Semarem, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos del Estado de Guerrero. Y es este formato que les estoy mostrando. ¿Sí? Lo descargan de internet, no hay ningún problema. Este es un plan que intentamos hacer. Tuvimos una cuestión piloto con 4 socios Coparmex para intentar llenar el plan de manejo. No quedó lleno y tuvo algunas situaciones precisamente porque apenas están conociendo qué tipos de residuos se están generando, ¿verdad? Pero ya es un avance, ¿no? Que tuvimos ahorita, les repito, un piloto. Bueno, estos datos van a ser llenados por la Secretaría. Tenemos que identificarnos como tipo de generador. Vamos a encontrar vamos a encontrar 6 tipos de generadores. Aquí está y tenemos que localizarnos ahí dependiendo de la definición, ¿no? Si soy un gran generador de residuos sólidos urbanos, fíjense que aquí, bueno, en la federal son 10 toneladas, pero aquí en la estatal, mayor de 200 kilos al día. Ese ya es un gran generador. ¿Qué ley se nos va a aplicar? Pues la estatal, ¿sí? Nos tienen que sancionar con la estatal, ¿sí? Y tenemos que ajustarnos a la estatal. Entonces, bueno, si yo ya estoy cuantificando mis residuos sólidos urbanos y sé que estoy generando más de 200 kilos al día, pues aquí voy a tachar y me voy a mostrar como un gran generador. Y aquí me dice qué numerales son los que tengo que llenar, sí, ya me está indicando aquí. Si son entre 27 y 200, pues también aquí dice que era gran generador, pero pues en otra escala tengo que llenar estos. ¿Se dan cuenta? Van cambiando. También este se utiliza para residuos de la construcción. Aquí si tenemos a nuestros socios de la industria de la construcción, también vamos a tener que llenarlo. Y fíjense que aquí, por ejemplo, dice generador de residuo de manejo especial. No le ponen una cantidad, porque acuérdense que ahí la ley dice que es para cualquier cantidad. ¿Sí? O sea, si ya con uno que tenga, pues
ni modo, ¿no? Ya me tengo que ajustar. Ya soy un generador de residuo de manejo especial, por eso aquí no le ponen gran generador, simplemente generador. Y bueno, acá tienen otros rubros de empresas. Tenemos que nosotros localizarnos, pero para esto ya tenemos que saber cuántos kilos estoy generando. Lo presentarían en este caso por primera vez, posteriormente lo tienen que ir actualizando. No recuerdo en este momento si es cada 5 años, me parece. Bueno, sus datos de establecimiento como generador. Aquí en este plan, voy a regresar un poquito arriba, les van a dar su número de registro. Ese número de registro lo necesitan para el manifiesto. ¿Sí? Aquí ya la Semarén les va a tener que dar su número de registro. Nos tendrá que dar. ¿Sí? En este caso te trabajo con Aurelio Castro. Okay. Y bueno, repito, estos datos tienen que entrar como datos verdaderos, ¿verdad? Tiene ahí la declaración de veracidad. Si tengo obra, pues tendré que llenar aquí los datos de la obra. Les repito, va a depender de cómo me localicen, qué tipo de generador sea. Y nos va a pedir una descripción gráfica de los puntos de generación de residuos y manejo especial. Esta parte no es más que un diagrama de flujo, ¿sí? Me voy a ir aquí. Miren, por ejemplo, aquí viene un diagrama de flujo para bares y restaurantes. ¿Sí? No es muy complicado, socios, si ya conocemos las áreas de nuestra empresa. ¿Sí? Si ya conocemos las áreas de nuestra empresa. Y yo creo que esto hasta va a servirnos para llevar una mejor administración y gestión dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, ¿no? Todo tiene que tener una entrada, aquí está mi entrada, y tiene que tener una salida, ¿sí? Repito, su empresa es un sistema abierto, no puede ser un sistema cerrado donde ya no haya salidas. Tiene que irse a algún lugar, tenemos que mirar toda la ruta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi entrada? Pues mis materias básicas, ¿no? Si soy un restaurante, pues generalmente no puedo entrar con alimentos y bebidas, ¿verdad? Mis clientes no entran con alimentos y bebidas. Entonces, generalmente, pues son mis proveedores los que me van a traer todos. Aquí se identifican en este diagrama de flujo, por ejemplo, dos áreas, la preparación de alimentos y bebidas y los servicios de alimentos y bebidas, donde preparo y donde doy servicio, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿qué genero en preparación de alimentos y bebidas? Aceite comestible quemado, pues frutas, verduras, cáscaras y embalajes, ¿no? Todos los empaques de lo que recibo. ¿Qué le hago a mi aceite quemado? Tengo un tanque de almacenamiento. Aquí me está diciendo que esa empresa tiene un tanque de almacenamiento y después lo lleva a alguna empresa de reciclaje que le da reciclaje. Esa es su salida del aceite quemado. ¿Qué le hace a la parte de frutas, verduras y cáscaras? Las dona, ¿sí? Entonces podemos donarla, por ejemplo, a alguna empresa que se encargue de hacer composta, siempre y cuando esté separado, ¿verdad? Que me diga cómo lo tengo que separar, que no se mezcle con nuestros residuos para que no vaya contaminado estas frutas, verduras y cáscaras, ¿verdad? Y aquí dice donación, claro que se pueden hacer donaciones, se pueden mandar a centros de compostaje, claro que se puede hacer. ¿Qué le hago a mis embalajes? Bueno, aquí dice que algunos los reutilizan. Pueden reutilizar sus empaques, pueden reutilizar los plásticos, el cartón es válido, ¿sí? Y dice que otros se van a un centro de acopio y posteriormente se van a un centro de reciclaje. Entonces, fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 salidas. Tenemos 4 salidas para una entrada. Posteriormente tiene otra zona que es la de servicio. Bueno, en la parte de las áreas de servicio lo que hace es separar también los restos orgánicos, se van a una cámara húmeda y le da disposición en relleno sanitario. Probablemente aquí ya, como es de los comensales y todo eso, eso ya no se puede ir a donación para composta, ¿verdad? Puede ser que la persona que haga el compostaje me diga, no, si ya tuvo contacto con el ser humano, no me lo pases. ¿Sí? Entonces, pues eso, pues, ¿a dónde se va a ir? Pues al relleno sanitario. Aquí yo se lo tendría que entregar, aquí agregaría un espacio donde diga Servicio de Limpia Ayuntamiento Chilpancingo y posteriormente eso se supone que se tiene que ir a un relleno sanitario. Luego aquí se va, hay otra área que dice separación de restos inorgánicos, por ejemplo, papel, PET, qué sé yo.
se va a una cámara seca y también se va a relleno sanitario. Fíjense, viene el numeral 1 y el numeral 2. Lo voy a ampliar un poquito para que lo veamos. Y en el numeral 1 me está diciendo todo lo que está saliendo. Aceite comestible quemado, frutas, verduras, cáscaras, cajas, lo que sería la parte de separación de embalaje, cajas de cartón, plástico, envolturas, envases, ¿sí? Y en el punto 2, residuos de alimentos, obviamente de mis comensales, latas de aluminio, papel, plástico, botellas de vidrio, papel, aluminio, ¿sí? Aquí también tendríamos que ver, por ejemplo, si estos los podría separar y mandar a acopio en los inorgánicos, ¿no? Digo, esto es una propuesta, ¿verdad? La idea de que ustedes hagan el que tienen, bueno, el que van a tener dentro de su empresa, ¿no? Repito, aquí tienen que ubicar su zona. Se puede hacer de diferentes formas. Todo depende de cuántas áreas tengan. Por ejemplo, si ustedes ponen que lo están mandando a algún almacén, si es un almacén propio, pues tienen que aquí indicarlo, ¿no? Si ustedes ponen, por ejemplo, en el caso de los toners, que lo están mandando a algún centro de acopio, pues también tienen que indicar cuál es el centro de acopio. Fíjense, me voy a regresar acá. Este que tenemos aquí es el que maneja actualmente Castro, ¿sí? Vamos a tener que ahí hacer algunos cambios. Y lo que quiero que vean aquí es que manejan un DT, unas siglas, y DSRPU. Bueno, esas siglas están aquí abajo. Bueno, aquí se pueden basar en este para clasificar sus residuos, ¿sí? Si de repente así como que ya lo que les dije, dicen, no, pues está muy difícil, necesito como que una asesoría, o es muy urgente que ya presente esto, pueden utilizar el plan de manejo, para localizar sus residuos, porque ya viene un listado. Miren, por ejemplo, residuos sólidos urbanos, residuos de alimentos, frutas, verduras, cáscaras, residuos de jardinería, textiles. Aquí ya hay un listado. Y viene una clave. Esta clave tendría que venir aquí. Por ejemplo, aquí donde dice restos orgánicos, tendría que decir RCA. Este diagrama, como es solo un ejemplo, no trae las claves. Tienen que poner las claves dentro del diagrama de flujo. Estas claves. ¿Sí? O sea, tiene que coincidir esto que ustedes están diciendo, sí lo tengo, sí lo tengo, sí lo tengo, con su clave de generación, o sea, de dónde está generando, en qué parte de su empresa se está generando y hacia dónde se está yendo. ¿Sí? Punto de generación, área laboral, cafetería, laboratorio, comedor, área de empaque, área de fabricación de hielo, punto de recepción de materias primas, qué parte de su empresa, ¿sí? Y los kilos por día. Necesitan una báscula, socios. Necesitamos una báscula para pesar, ¿sí? Necesitamos una báscula para ir pesando. Y eso lo tenemos que poner en nuestra bitácora. Y bueno, ahí vienen, por ejemplo, todos los que son residuos sólidos urbanos. Podemos agregar más. Si tenemos ahí algunos. Aquí vienen algunas claves para la construcción, la industria de la construcción y demolición en general, por toneladas o metros cúbicos, y a dónde estamos mandando eso también. Y miren, aquí también viene una lista de residuos de manejo especial. Les repito, si de repente como que con la otra se me complica, puedo utilizar esa sin problema, ¿sí? Sin problema puedo utilizar esta para localizar lo que ya tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos que sí generan, como por ejemplo electrónicos. Aquí abajo tengo otros, como pilas, cartuchos de tóner, aceite comestible usado. Puedo agregar más. Recuerden que como esto, de alguna manera, en algún momento nos pueden hacer una inspección. Entonces, si yo no declaro todo, esto es como el SAT, ¿no? Ahorita que nos están haciendo inspecciones también, ¿no? O sea, si yo no declaro todo y en alguna cosa falseo y llega el inspector o el auditor, digo, si yo fuera el auditor, en algún momento lo hice,
y yo veo que eso no me lo reportaste, te voy a hacer tu observación, te voy a dar tantos días para que te pongas al corriente. Y si después de esos días regreso y no estás al corriente, pues te multo. ¿Sí? Porque no estás haciendo lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Entonces tenemos que ser lo más veraces posibles. Y miren, aquí están las claves de destino. Esas claves de destino es la salida, ¿sí? Aquí. Si aquí, por ejemplo, dice reciclaje, mi clave de destino tendría que ser DRE. Aquí dice reciclaje, ¿sí? Si mi clave de destino es una donación para planta de composta, mi clave va a ser DPC. O sea, de aquí yo le estoy donando a alguien que hace composta, le voy a poner DPC. Si lo vendo, porque a lo mejor, no sé, saco mucho aluminio y digo, pues lo voy a vender, pues claro que es válido, ¿sí? Pues le pones DB, ¿sí? Si vendo el papel, si vendo el aluminio, si vendo el PET, claro, eso es un destino, ¿sí? Simplemente es parte de la gestión de lo que yo estoy haciendo. Si mi destino es otro, por ejemplo, que yo lo dé en una campaña de acopio, pues ahí le pongo, ¿no? Pero bueno, las campañas de acopio algunas son esporádicas, ¿verdad? Y bueno, las que son permanentes hay que verificar que nos puedan dar los manifiestos de preferencia, ¿sí? Bueno, acá hay otros. Déjenme bajar un poquito más. Y eso de las claves de destino es importante porque, por ejemplo, si yo lo estoy diciendo que lo llevo a un centro de transferencia, tengo que poner el nombre de la empresa, ¿sí? En este caso nos reportaban que se manda a Ciudad de México. Está pendiente que se coloque la parte de la dirección, ¿no? O sea, dirección, teléfono, correo, si se va a otro estado. No hay problema si están mandando a otro estado, pero sí es importante que digan dónde y con quién y que sea posible localizar, por eso están pidiendo datos de contacto. Si se va a la parte del municipio, pues aquí le voy a poner Chilpancingo de los Bravo, servicio de limpia de Chilpancingo de los Bravo, dirección, y ponemos la dirección que aparezca en la página del ayuntamiento, ¿no? Sí, hay que colocarlo para que también ellos aparezcan en el diagrama. Fíjense que una vez que ustedes hacen eso, ahí también dentro del plan, les piden una estrategia de minimización o aprovechamiento. A veces cuando no tenemos la gestión de nuestros residuos, no podemos tener como que esa visión, ¿no? O sea, cuando ustedes empiecen a cuantificar y ver de repente a lo mejor que sacan mucho PET, mucho plástico, mucho cartón o mucho de algún residuo, ustedes pueden proponer estrategias, de hecho se los va a pedir el plan, ¿sí? Y decir, pues, ¿cómo puedo minimizar, por ejemplo, el cartón? ¿No? O sea, si yo pido mucho, si hay un proveedor que específicamente me trae mucho cartón en sus embalajes, pues a lo mejor puedo hablar con el proveedor y decirle, no me pongas tanto empaque porque me estás causando un problema. O sea, acuérdense que finalmente, una vez que entra a su empresa, es su responsabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, una estrategia también que podemos implementar con nuestros empleados, pues que traigan su almuerzo en su topper y de esa manera ya no llega unicel, plástico de fuera, porque pues ese se va a quedar ahí dentro de la empresa. ¿Sí? O que lleven su traje para comprar su almuerzo, si no lo van a llevar. Ajá, también la otra, por ejemplo, si están acostumbrados a comprar fuera, pues que lleven su topper, ¿no? Y ahí donde compren sus alimentos, pues que se los pongan en su topper y de esa manera es una estrategia de minimización. O sea, cuando ustedes vean de dónde viene, pues entonces ustedes van a poder hacer estrategias. Minimización es reducción. Aprovechamiento, pues si ya de alguna manera veo que no puedo disminuir la cantidad de papel o de aluminio, de vidrio, de PET, pues lo puedo vender o lo puedo reciclar a lo mejor. Si veo que se puede volver a utilizar dentro de mi empresa, lo que es ahorita la famosa economía circular. O sea, tenemos que entrar en hacer. Y las estrategias que ustedes planteen, pues tienen que marcar un cronograma, tienen que hacer un calendario, un cronograma, proponer
cuándo van a implementar esas estrategias, de qué manera, gradual, cada mes, cada semana, todo el año las van a hacer, ¿sí? Cómo van a clasificar esas actividades de reducción. Y bueno, el plan de manejo cierra con los participantes. Fíjense que aquí, les digo que fue un piloto, tienen que designar una persona dentro de la empresa que se haga cargo de esto. No pueden ser ustedes, si son los dueños. Tendrían que ser un comité dentro de su empresa. Todo depende del tamaño de su empresa, ¿verdad? Naturalmente. Pero sí tendrían que tener un comité que tenga que ver con esta parte de la gestión y una persona encargada del manejo y gestión de los residuos sólidos. ¿Sí? De preferencia, que no sean ustedes, pero bueno, repito, ¿verdad? A lo mejor tendremos que vernos obligados dependiendo del tamaño de la empresa. Y bueno, pues eso sería todo.